Bienvenidos a otra edición de Dándole al Clavo. Y la vez anterior estuvimos hablando de acerca de juzgar y hemos tocado varios aspectos acerca de juzgar. Es un tema que no es sencillo y por eso le dedicamos un poco más de tiempo. Y a mí me llama la atención la dirección en la que va dirigiéndose este podcast, porque no era la idea original ir tan paso a paso. La idea original era quizás unas pocas grabaciones para tocar a grandes rasgos algunos de los versos o de las porciones más conocidas en el libro de Romanos, como una manera de echar un fundamento. Pero Dios es el que decide cuál es el camino que uno toma y yo no voy a poner una limitación a lo que entiendo que Dios quiere que yo toque. Así que voy a continuar hablando en algunos momentos más rápido, otros o tomar una pausa en alguna porción y espero que le sea de beneficio a alguien. La idea original era compartir estas grabaciones con una persona en particular, un buen amigo, pero a sugerencia de él y de otras personas, decidí abrir esto un poco más y es lo que tenemos ahora con este podcast de Dándole al Clavo y le pido a Dios que le sea de beneficio, sea útil. La porción que quería tocar el día de hoy es los versos en Romanos, capítulo 2, 10 al 11, que dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y me sentía que no era muy responsable seguir con prisa para cubrir el resto de los capítulos que tiene Romanos. No es una carta corta. Pero la mayoría de las personas sé que no tienen una idea clara de por qué que Pablo está mencionando aquí al judío y también al griego. Sobre todo cuando la carta está escrita a los romanos, porque está hablando a esos dos grupos. Así que decidí en el día de hoy pausar un poco y tocar un poco el tema de la historia, de cómo es que llegamos a eso de judío y griego. Y no tengo un gran bosquejo, porque esto tiene un poco de sentido de charla más que curso riguroso. Si trato de hacer que las cosas queden como si fuera un curso universitario, pues se va a poner posiblemente monótono, aburrido, no es mi estilo. Así que quiero tenerlo como una charla informal y vamos a ir a vuelo de pájaro a las cosas que dice la historia acerca de los eventos que culminan en esta carta. Y si vamos al principio, en el principio ocurre la creación, es lo que tenemos en el libro de Génesis. Y cuando Pablo se encuentra con algunos de los filósofos, él se encuentra, y lo vamos a ver después en el libro de Hechos, él les menciona los datos de Génesis. Pero a fin de cuentas, los griegos estaban tratando de entender cómo es que se vive, cuál es el sentido de la vida, cuál es la verdad de las cosas. Era parte del ejercicio mental que tenían en algunos de esos sitios de Grecia. Así que en el principio vemos que Dios crea la humanidad, el Adán y Eva, ocurre la desobediencia y por tanto entra la corrupción al mundo, entra la muerte, entra las guerras y los asesinatos y problemas y demás actitudes que desembocan en el diluvio, del cual Dios separa a una persona. Y con él y su familia son los únicos que se salvan de ese diluvio universal. Y entonces luego de él comienzan a surgir otras naciones. Y en una de esas naciones se encuentra Abraham, que lo menciona este libro de Romanos. Y Abraham, Dios le da una encomienda, le dice: deja tu parentela y saldré y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él tiene fe en lo que Dios está diciendo. Y la fe, la Biblia dice que le es contada por justicia. Que eso contesta una de las grandes preguntas que la gente tiene. ¿Cómo yo puedo saber que si en el día final yo me encuentro directamente con Dios, yo voy a ser tomado como digno de entrar al reino de los cielos? Y todos nosotros tenemos una conciencia que indica que no hemos sido perfectos, ni mucho menos. Y si hiciéramos la pregunta: ¿has hecho algo en tu vida que es horroroso o que es vergonzoso o que es indebido? Todo el mundo tiene que alzar la mano. Posiblemente las 24 horas, la gran mayoría hemos hecho algo de esa naturaleza. Pero sí, más que ciertamente en el resto de la vida. Así que Abraham obtiene un título de justo, pero sin haber hecho ninguna otra obra que creerle a Dios. Él le creyó a Dios y entonces la obra confirmó su creencia. La obra fue en pos de la confianza que él pone en Dios. Y la confianza que él pone en Dios es muy completa. No se trata solamente de haber salido a la tierra prometida, sino que Jesús habla acerca de Abraham. Y él dice: Abraham estaba feliz de que iba a ver mi día
y lo vio y se gozó. Así que Abraham tenía una conciencia de que venía el Mesías. Posiblemente la tradición oral había comunicado la promesa inicial cuando ocurre la caída, en el que Dios promete que va a mandar a alguien del linaje de la mujer para tomar venganza o aplastar la serpiente, en este caso, la influencia que el diablo había tratado de hacer en este mundo, y esa guerra estaba establecida. Dios se le revela a Abraham, Abraham va y habita en la tierra prometida. Y luego conocemos los eventos en el que José, que es bisnieto de Abraham, es vendido como esclavo y se lo llevan a Egipto. Y entonces, tiempo después, cuando ocurre la gran sequía, el hambre, Jacob y los demás judíos que habían estado comenzando a multiplicarse, los 11 hijos, porque José estaba allá, descienden a Egipto y están allí unos aproximadamente 400 años. Y ya Dios le había advertido a Abraham que Israel iba a caer en un estado de esclavitud, pero después iban a salir. Pasan esos 400 años cuando viene la opresión y se olvidan del favor que José le había hecho al pueblo de Egipto, de tenerle esa provisión y comida cuando vienen los famosos 7 años de vacas flacas. Eso es una referencia a un sueño que tiene el faraón, el emperador de Egipto, en el cual él ve 7 vacas gordas y luego suben unas vacas flacas que se comen las gordas pero se quedan flacas. Y de ahí es que vienen muchas expresiones populares, están atadas a la Biblia. Yo creo que la gente debiera sentarse y leerlo, leer el Génesis y tener una idea de cuál es la descripción que da la Biblia del Dios del Antiguo Testamento. Mucha gente tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era duro y el del Nuevo Testamento era blando, cuando en realidad el del Antiguo Testamento el que le dice a Abraham que su fe le es contada por justicia, o que el justo por la fe vivirá. Y eso es el Antiguo Testamento. El Evangelio está contenido en el Antiguo Testamento. La diferencia es que miraban hacia adelante, como Abraham vio, que sabía que iba a ver el día de Jesús y lo vio y se gozó porque fue la redención, el cumplimiento de las promesas. Israel entonces, estando en Egipto, cae en esclavitud, y eso es parte de la condición del hombre que decide oprimir cuando se le va el agradecimiento, es muy corto. Pero el pueblo de Israel se multiplica y ocurren las plagas de Egipto. La gente lo conoce porque han visto las películas, y sale Israel de la tierra de Egipto y van a la tierra prometida, donde se encuentran a todos estos filisteos, los que habitaban en esa tierra. Y mucha gente piensa que ellos entraron a una tierra pacífica, pero los filisteos tenían unas prácticas terribles. Incluyendo, se ha encontrado que el abuso que tenían contra los niños y las enfermedades venéreas eran impresionantes, y Dios los echa y les da esa tierra que él ya le había prometido a Abraham, y allí se establece el país de Israel. Entonces tenemos el resto de la historia de Israel, en el cual ellos, luego de la conquista y luego de ver el poder de Dios respaldándolos para darles victorias militares en situaciones imposibles, comienza entonces la desobediencia. Ellos comienzan a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran, que no se casaran con las mujeres de esa zona, porque tenían unas prácticas, y ahí entramos de nuevo al tema de la cultura, prácticas que no eran saludables espiritualmente, pero ellos entran, y entonces con esos matrimonios mixtos que ellos hacen entra también la idolatría, y con la idolatría entra entonces la debilidad del pueblo de Israel, y ellos comienzan a un patrón de subir y bajar, tienen opresión de algún tipo de pueblo alrededor que fácilmente los subyugaba. Ellos clamaban y entonces Dios mandaba lo que le llamaban un juez, que era un tipo de libertador, era un tipo de país que había desarrollado podríamos llamar una constitución o una serie de reglas, que fueron los libros que escribió Moisés, Levítico y Deuteronomio, que eso quiere decir segunda ley, y los mandamientos fueron dados para que ellos no estuvieran debilitados internamente, porque los países rara vez caen por presión externa. Usualmente es una putrefacción interna que los lleva a la destrucción, y es cierto en la gran mayoría de los imperios que podemos ver en la historia. Así que suben y bajan, y comienzan a pedir un rey. Reciben el rey, no les sale muy bueno. Entonces entra el reinado de David, que tiene unas promesas enormes, y es el que escribe muchos de los salmos, y se ve por los salmos que él escribe que él tiene revelación también de que venía
el Mesías, y pueden leer algunos de los salmos, como el 22, lo llaman salmos mesiánicos, y los tenemos. Y entonces luego con Salomón se divide el reino en dos partes. Luego de Salomón, el reino del norte lo llaman de Israel y el del sur de Judá. Hay 10 tribus, de las 12 originales, 10 están en el reino de Israel, y luego están las dos tribus abajo. Tiempo posterior, Israel es derrotado y desaparece. Y entonces poco después viene la derrota de Judá. Y entonces básicamente todo Israel está ahora exiliado. Y ahí es cuando se llevan a Daniel, que era un joven noble de Israel, y se lo llevan a la corte de Babilonia. Y menciono Babilonia porque viene a ser importante, es un imperio grande y mucha gente ha oído hablar de Nabucodonosor, que tenía los famosos jardines colgantes, que es una de las maravillas del mundo antiguo, etc. Pues Babilonia. Y Daniel entra a servir en ese país, siempre teniendo el deseo de que Israel resurja. Él está consciente de las palabras que había hablado el profeta Jeremías, con una promesa de que la diáspora iba a durar solo 70 años. Y él al final él comienza a orar y le pide a Dios que cumpla esas palabras dadas a Jeremías. Y eso nos enseña un principio importante, y es que si tú has recibido alguna palabra, algo que Dios te ha dicho, no lo dejes muerto, báñalo en oración, porque no puedes asumir que las cosas se van a cumplir automáticamente. Algunas cosas, promesas de Dios, son condicionales. Y otras de ellas pueden, aunque no sean condicionales, aunque sean incondicionales, se cumplen más gloriosamente si haces compañía con Dios y trabajas hombro a hombro. Mientras mejor tú entiendas lo que Dios está haciendo o tengas disposición de obedecer a alguna palabra que Dios te haya dado, pues mejor fruto vas a tener. Yo he conocido personas que toman la ruta fatalista de decir Dios lo prometió y lo tiene que cumplir porque es irrevocable en los llamamientos de Dios. Bueno, esa porción es una referencia específica a la promesa que Dios le hizo a Israel. No lo puedes utilizar para abusar, porque caes en la misma trampa que el diablo trató de hacerle a Jesucristo cuando le dijo tírate, porque está escrito que los ángeles van a guardar el pie en piedra, el pie para que no tropieces en piedra. Y entonces el diablo lo estaba tratando de tentar para que se tirara del tabernáculo, que era un acto absolutamente innecesario. Jesús no tenía nada que probar, y muy bien Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Así que es importante incluir a Dios en la vida diaria, y cuando te levantas por la mañana, decirle: Señor, hoy está conmigo, acompáñame, guarda, bendice a mi familia, ordena mis pasos, aclara mi mente. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios relacional que escucha la oración. Jesús lo dijo, que le pidieran al Padre en su nombre y Él iba a hacer el milagro conforme a su voluntad. Así que tenemos a Daniel en Babilonia sirviendo, y la gente conoce la historia, por ejemplo, de Daniel en el foso de los leones, cómo se cerró la boca de los leones para no atacar a Daniel. Y sí atacan a los que trataron de hacerle la trampa, porque en todas las épocas tenemos trampas políticas y la gente haciendo planes para causar problemas y destrucción. Y lo menos que podemos hacer es pecar de inocentes y no saber que cuando hablamos de la política, por ejemplo, en política en Puerto Rico, está ocurriendo 1001 problemas, 1001 trampas, 1001 trucos. Y la gente conoce algunos, como el nepotismo, que ponen el hijo de uno en la oficina de otro y el hijo del otro en la oficina del uno, para que no parezca que hay nepotismo, pero se van beneficiando. Y eso es parte de lo que la iglesia y los cristianos tienen que discernir y saber qué respuesta se puede dar. Y yo creo que los políticos han hecho un trabajo sumamente efectivo en mantener la gente suficientemente aturdida para que no puedan articular una respuesta a la corrupción. Y el problema es que cuando no se contesta a la corrupción, eso hace metastasis y causa el colapso eventualmente. No es sostenible a largo plazo mantener una ruta de corrupción. Y la Biblia lo dice, que el pecado es una afrenta a las naciones. Así que la gente no puede pensar que van a mantener un respaldo divino, eterno, por siglos de los siglos en la existencia de un país, cuando se está tolerando toda una gran filosofía equivocada dentro del país. Y yo creo que la tolerancia a la corrupción gubernamental y las respuestas poco pensadas, como
él robó pero hizo obra. No son las actitudes más sabias o sanas para asegurar una vida tranquila. Y no, tampoco quiero decir que se puede ser simplista. Hay veces que las decisiones son difíciles. Daniel tuvo que llegar a tener paz de servir al rey babilónico. Y él tuvo que haber evaluado qué es lo que yo voy a hacer aquí y encontró cómo ser fiel a Dios mientras él hacía lo que Dios había decretado que iba a ocurrir con el pueblo de Israel y prosperar en el sitio donde Dios dijo que los iba a poner aunque estaba en el exilio. Y yo creo que cuando estamos entrando en estos temas en este podcast, una de las cosas que yo quiero exhortar es que, mire, yo no tengo todas las respuestas, hay un montón de cosas que yo no sé. Yo lo que sí puedo exhortar es a que la gente haga el pensamiento y le den casco al tema, le den evaluación y comiencen a desarrollar un tipo de pensamiento que es más en línea con la mente de Cristo. La mente de Cristo es una promesa que nos ha sido dada, pero en muchos aspectos no es algo automático. Hay una apertura de mente, pero a la misma vez hay un montón de cosas que uno aprendió mal y tiene que renovarse en el pensamiento y comenzar a llegar a mejores conclusiones. Y muchas veces la conclusión no es algo sencillo, no es algo que uno tiene que pelear contra la vagancia de tratar de usar una regla simple y ser lo que algunas personas dicen rajatabla y decir esto es bueno, esto es malo y punto y se acabó y no te atrevas a llevarme a la contraria. Hay muchos asuntos que yo tengo que reconocer que no son fáciles, que los mismos cristianos primitivos se encontraron. Y cuando digo primitivos, no es que eran brutos, es que eran los originales. Cuando comenzó la iglesia se encontraron con decisiones difíciles. ¿Debemos quedarnos en este sitio donde estamos sufriendo opresión o nos vamos? Si nos quedamos, nos puede costar la vida. Si nos vamos, no hay quien le predique a los que se quedan. Son decisiones que son fuertes de tomar y que hay que ver la Escritura con cuidado y escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que se debe hacer. Y en el caso de los discípulos de Jesús, la gran mayoría fueron llamados al martirio. Así que nosotros estamos viendo todas estas porciones tratando de recibir no lo que yo tenga que decir, sino lo que Dios tiene que decir. Y mi exhortación es que no se dependa de lo que yo diga y que se juzgue toda opinión que yo estoy dando aquí, porque a lo mejor estoy equivocado, o a lo mejor estoy enseñando cosas que no están bien. Mi deseo es que ustedes puedan ir a la Biblia y haber recibido algunas herramientas y llaves para que puedan por sí mismos experimentar lo que es leer la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo y la renovación de la mente. Y Dios te va a dar progreso y posiblemente de aquí a un año, el progreso después de un año va a llevarte a repensar cosas de ahora, pero vamos madurando, vamos creciendo y eso es parte del ministerio profético. Así que tenemos a Daniel allí en Babilonia y Dios le habla a Daniel, le dice que le va a enseñar las cosas que van a ocurrir en el reino de Israel y le muestra que va a haber una serie de imperios que se van a levantar y una serie de peleas que van a estar pasando por encima del terreno de Israel donde estaba Jerusalén, y habla mucho del reino del sur y el reino del norte y paz. Según se fortalece el del sur, sale de Egipto y conquista el norte y pues pasa por Israel, y después se fortalece el del norte y sale de la zona de Siria y va hacia el sur para pelear con el de Egipto y pasa por encima de Israel. Así que Israel sufre muchísimo por ese tránsito. Yo podría llamarlo que es como el Polonia de ese tiempo, para los que conocen lo que pasó en las guerras mundiales. Bueno, pues entonces Dios le habla a Daniel y le dice, está el imperio, le da unas visiones, unos sueños y le muestra este imperio, es el babilónico, y después va a venir otro que sabemos que es el medo-persa, y la gente que vio la película de los 300 vio que era una pelea entre los espartanos, que eran de Grecia, y los persas que estaban viniendo, y la Biblia habla de los persas porque parte de lo que ocurrió en el libro de Estel, por ejemplo, fue ella se casa con el rey que es persa. Así que la Biblia tiene muchos detalles acerca de esa historia y se puede complementar con historias que conseguimos afuera, y que se asumía que la gente que estaba leyendo esos artículos tenían el conocimiento o recibían el sentido de parte de los ministros que estaban trabajando con los sacrificios y bregando con encender las lámparas y los demás ritos que se observaban en el tiempo de Israel. El libro de Daniel y el último libro, Malaquías, que se escribe aproximadamente 400 años antes de Cristo, no recogen mucho acerca de Grecia y mucho menos Roma.
Eso hace que las profecías que están en el libro de Daniel, y yo les recomiendo que lean el libro completo, pero sobre todo en los últimos capítulos, pueden ir a la historia, la manera tan impresionante que se cumplieron esas profecías, porque es una de las mejores evidencias de la inspiración bíblica, es la manera en que se cumplieron esas y muchas otras profecías. Y dice la historia que eso fue precisamente lo que hicieron algunos de los sacerdotes que estaban ministrando en Jerusalén, y cuando digo sacerdotes son sacerdotes judíos, estilo Aarón, el hermano de Moisés, no son los sacerdotes católicos que conocemos hoy día, algo bien diferente, pero los sacerdotes judíos le mostraron a Alejandro el Grande, que había sido básicamente el rey de Grecia, y había estado conquistando todo tipo de reinos. En 12 años él conquistó básicamente todo el Mediterráneo, creo que llegó hasta cerca de la India. Y ellos le mostraron que Daniel ya había hablado acerca de él cientos de años antes, y él se impresionó de tal manera que él le permitió al pueblo de Israel continuar con sus prácticas. Le dio un tipo si digo Estado Libre Asociado me pueden caer piedras, pero le dio un tipo de autonomía para que ellos continuaran con su servicio religioso mientras él continuaba la conquista. La historia de ese imperio griego es interesante porque para ellos lo importante era llevar la cultura. Grecia originalmente no era un país per se, era una serie de ciudades, lo llamaban ciudades-estado porque tenía, digamos, Atenas y los campos alrededor de Atenas. Necesitas cultivar la tierra para tener grano y que la gente de las ciudades coma. Y tenías Esparta y lo mismo, tenías un gobierno espartano, era bastante severo, y tenía el terreno alrededor y así tenías unas cuantas ciudades. Pero luego de ellos derrotar a los medo-persas, se comienzan a pelear entre ellos, se debilitan y viene el papá de Alejandro el Grande y los conquista desde Macedonia hacia el sur. Así que parece que las filosofías que ellos se dedicaban y estaban primordialmente en Atenas no fueron tan útiles para mantener la salud del imperio, pero estaban llenos de pensamientos en la universidad en Atenas, y luego se forma una en Alejandría, que es en Egipto, y históricamente son importantes. Y esas escuelas en Grecia se dedicaban a pensar muchas cosas. Francamente, algunas cosas son impresionantes lo que pudieron tratar de razonar, y otras eso eran como pura tontería. Entre las cosas que ellos pudieron razonar era que tenía que existir algún dios. Eso llegaron, tanto Platón, Aristóteles, llegaron a esa conclusión, que tenía que haber algo más que meramente lo que ellos podían palpar, porque ellos encontraban que tenían ciertas cosas que ellos sabían por naturaleza. Aristóteles era más favorable a la naturaleza, Platón era un poco diferente. Así que ellos tenían sus peleas entre Platón y Aristóteles, y surgieron otras escuelas de pensamiento. Y algunas de las cosas más bizarras que yo recuerdo que una de escuela decía era que si algo existe y la nada no existe, pues ningún espacio separa las cosas, así que todas son una. Y eso no hace mucho sentido práctico, porque si alguien viene y quiere robarte la cartera, tú no vas a decir, bueno, eso es tanto tuyo como mío. Así que una de las maneras de probar la filosofía es cómo se manifiestan en la vida diaria. Y la realidad es que la mayoría de los filósofos no viven, así como los políticos, a la luz de la filosofía que ellos promulgan. Por ejemplo, si el ateísmo humanista es cierto, no existe ningún mundo espiritual o un Dios de donde emanan las buenas reglas, así que las reglas de conducta y de ética son literalmente un invento que la persona tiene, porque no hay nadie trascendental para decirle estas son las reglas. Así que por lo general eso deteriora en que el que tiene el mollero, el que tiene la fuerza, es el que pone las reglas. Y algunas personas han tratado de inventar un tipo de filosofía para decir, no, lo correcto es el progreso y el florecimiento de la humanidad, pero eso no está escrito en ningún lado. Así que por eso es que algunos filósofos han señalado correctamente que los ateos se sientan en la falda de Dios para bofetearlo, porque es que tienen que creer en cosas que solo pueden existir si Dios existe, para entonces tratar de negar la existencia de Dios. Pero eso es harina de otro costal. Lo que quiero mostrar es que muchos de ellos se mantenían en filosofías, y la gente tiene, yo
Bueno, cuando yo estaba en la escuela se hablaba un poco del Imperio griego y la gente tenía una idea de que allí venía la democracia, y la palabra democracia es griega, demos, el pueblo, y cracia, el gobierno. Por eso tiene teocracia, teo, Dios, cracia, pues el gobierno, un gobierno por Dios. Mucha gente falsamente acusan a los cristianos de querer hacer una teocracia, cuando la república constitucional que se estableció en Estados Unidos fue establecida con un gran pensamiento cristiano, y muchos de los miembros del primer Congreso eran hasta pastores o eran cristianos, y esa información está disponible y se ha tratado de borrar. Ha habido un gran esfuerzo para cambiar la historia, y en vez de hablar del 1776 se habla del 1619, que es un proyecto básicamente marxista de reescribir la historia. Y eso es parte de lo que los pensadores marxistas y comunistas hacen. Si tú destruyes la historia, la persona se vuelve más fácil de tú controlar y llevarla a donde tú quieres, que es pues entonces un gobierno comunista que se convierte en un gobierno controlado por unas élites, y todo el resto del país sufre. O como dijo Churchill, el compartir igualmente todas las miserias. Nosotros podemos ver la influencia griega, que es enorme en el mundo occidental, porque cosas como el Capitolio existían en el imperio greco-romano, lo llaman greco-romano, y los pórticos, la gente los conoce, y los dorios y otras cosas así, los grandes pilares, como están hechos muchas de las cosas en Washington DC, es arquitectura que pues lo encontraban bonita, y lo hicieron basado en la experiencia griega. A fin de cuentas, de allí había venido el concepto de democracia, aunque no era tan fuerte, porque solamente los hombres podían tener el derecho a esa ciudadanía, y de la decisión del destino de los pueblos. Así que Grecia se dedicó a influir enormemente en los imperios, como imperio, a los territorios que ellos dominaban, y por eso es que se riega mucho el lenguaje griego y muchas de las costumbres griegas. Y el área de Israel no es una excepción, y eso hasta provoca que se traduzca por primera vez el Antiguo Testamento al griego, y de ahí es que se tiene la famosa Septuaginta por 70 personas, que en el área de Alejandría, donde estaba la segunda universidad, ellos hacen la traducción de la Biblia, lo cual ha sido útil, porque algunas personas, si tienen traductores modernos, si tienen dudas de alguna porción en hebreo, les ayuda para clarificar el entendimiento, el mirar qué es lo que decía la Septuaginta. Así que eso es una nota acerca de la traducción de la Biblia, y por qué fue con tanto cuidado. Así que los griegos riegan su cultura por todos lados, y ocurre que Alejandro muere, y eso Dios se lo había revelado a Daniel siglos antes. Y entonces el imperio griego se divide en cuatro, y ahí es que viene la pelea del norte y el sur. Uno de ellos, creo que es los Seleucidas en el norte, y los de Ptolomeo en el sur, están yendo y peleando unos con otros, y esa tensión interna los debilita suficiente para la llegada de Roma. Y cuando llega a Roma, ellos no están tan interesados en la filosofía, así que ellos no pelean fuertemente contra la filosofía. Ellos más bien son un ejército. Roma lo que hacía era mandar ejércitos a todos lados. Y Roma le gustaba pues simplemente mezclar las cosas. Ellos no tenían problema en decir, bueno, nosotros llegamos aquí con, qué sé yo, esta retragila de dioses que nosotros creemos. ¿Cuáles dioses tú tienes ahí que nosotros no conocemos? Fulano, mengano. Pues dos dioses nuevos para nosotros. Que él se parece a este otro que tenemos, pues vamos a machearlo. Y ahí es que tenemos que Júpiter para uno era Zeus para el otro, y se hacen esos matchups de los dioses, y tenemos pues nombres griegos y romanos para la misma figura. Así que tenían ese tipo de mezcla, y el ejército en realidad era bastante supersticioso, porque ellos están poniendo la vida en juego a cada rato, así que ellos hacían una invocación de favor a sus dioses, y la victoria les confirmaba que esos dioses estaban con ellos, y Roma conquistó muchísimo fuera de algunas peleas en los bordes que ellos no pudieron entrar, por ejemplo, del área de los vikingos. Por eso allá se toma cerveza en lugar de vino, que es lo que se cultivaba en
en el Imperio Romano, y lo tienes en Francia y en otros lugares, otra nota al calce. Pero los romanos pues no ven gran razón para sustituirle, ellos más bien toman la cultura romana, griega, no era algo que ellos estaban enfatizando, porque para ellos lo importante era la ciudadanía romana era lo que les daba el derecho, así que tú podías ser una persona que vivió en alguna de las colonias romanas, pero si te distinguías o si pagabas suficiente dinero, podías obtener la ciudadanía romana y eso te hacía un poseedor de todos los derechos. Así que era un concepto más jurídico que cultural. Y en la Biblia tenemos que Pablo tenía la ciudadanía romana, contrario a los otros apóstoles que solamente eran ciudadanos judíos. Pablo tenía tanto la identidad judía como la ciudadanía romana por nacimiento. Y esa era la manera en que ellos veían que se operaba en ese imperio. Así que vemos que culturalmente el imperio romano es altamente griego, aunque a nivel administrativo y de ejército, pero era griego, pero en el nivel de ejército era romano. Y ese ejército, si no estaba peleando, entonces actuaba como ingeniero. Y yo creo que quizás de ahí es que viene que el cuerpo de ingenieros está adscrito a una rama del ejército. Porque si no estaban peleando, pues tienes unas muchas manos ociosas y le decían, pues si no hay pelea aquí porque se rindieron, pues vamos a construir. Y ahí es que se construyen muchas de las vías que salen de Roma. Y por eso es que tenemos el refrán que todos los caminos conducen a Roma, es porque se hicieron un montón de vías y alguna de ellas pasaba por Israel y llegaba a todas las partes del imperio. Era una de las maneras que se mantenía el control en el imperio y ellos hacían los acueductos y por eso es que vemos que los romanos usaban arcos en lugar de las estructuras sin arco que usaban los griegos. Fue una mejoría. Los acueductos son una maravilla, los caminos son una maravilla. Muchos de esos caminos existen al día de hoy, de lo bien construidos que estaban, y los acueductos traían agua de sumamente lejos, conocimiento que ellos tenían de la ciudad de Roma, porque la ciudad de Roma tenía una cantidad de habitantes demasiado alta y no podía sostenerse si no venían recursos de afuera, y el acueducto era uno de ellos para pasar por todas esas letrinas públicas y después tirarlo al río. Ahí yo creo que los ecologistas pueden tener una queja válida, pero era la tecnología que había en el día. Así que Pablo está encomendado de parte de Dios a predicarle a los gentiles, y los gentiles son todo el que no es judío, porque en la visión judía el mundo se dividía en dos, los judíos y los no judíos, y los no judíos le llamaban los gentiles, y por tanto para ellos griegos, romanos eran gentil. Y Pablo es llamado por Dios para predicarle a los gentiles, y él comienza a dirigirse por todas esas zonas del Imperio Romano, aprovechando los caminos o las rutas marítimas que había por todo ese mar Mediterráneo, y comienza a predicar. Incluso él llega al mismo Atenas. En el libro de Hechos, si lo quieren buscar, en el capítulo 17, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que Pablo fue allí y les dijo: yo estoy viendo aquí que ustedes tienen un montón de dioses y tienen hasta una estatua al Dios no conocido. Ese que ustedes no conocen es el que yo les voy a hablar. Porque como ellos se pasaban añadiendo dioses, y acumular dioses le daba la impresión de que añadía poder para la próxima guerra, pues tenían hasta uno por si se nos quedó alguien. Ahí está la estatua también, para que no se ofenda. Porque ellos querían y la manera en que ellos obtenían el favor divino no es como nosotros, que hacemos una oración porque tenemos la idea de que Dios es personal y oye y evalúa y juzga. Para ellos era altamente mecánico, que era: si yo hago el sacrificio correcto, como una pica, yo meto la peseta, me tiene que bajar el juguete. Y Dios en particular aborrecía totalmente ese tipo de trato, porque lo trataban como un ídolo. Y es la parte que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quiere decir, pues ellos vienen tratando de influir a Dios, de meter la pica, sin evaluar sus vidas personales y sus corazones y enderezarse. El concepto de arrepentimiento no estaba en la idolatría pagana, romana ni griega, era transaccional. Y por tanto ellos tenían sus recetas y decían: si tú vas a darle una ofrenda a Dionisio, el dios del vino, yo creo que Baco en la contraparte,
tú tienes que traer tanto vino y tantos panes y los ofreces aquí. Y otra cosa que ellos tenían era culto a los ancestros, eso ayuda al pueblo judío, porque el pueblo romano, cuando domina al pueblo judío en el primer siglo antes de Cristo, ellos ven que la religión judía es antigua, y aunque ellos no la entendían y no les gustaba, respetaban que ellos estaban siendo fieles a unas tradiciones tan antiguas que son hasta previas del surgimiento de Roma, de la fundación de Roma. Así que los dejaron más o menos tranquilos también con un nivel de autonomía. Y no los obligaron a Israel a ofrecer sacrificios en el templo a ningún otro dios. Ellos estaban molestos con los judíos porque ellos creían solamente en Jehová o Yahvé y no querían ofrecer sacrificio a ningún otro dios. Pero ellos llegan a algún tipo de happy medium, que algún arreglo que decía, bueno, pues con tal de que ustedes oren por el emperador, pues está bien. Y los judíos dijeron, sí, nosotros podemos hacer una petición de oración por el emperador, y ahí quedaron, y los romanos mandaban algún tipo de ofrenda para que se expresara un tipo de intercesión en el templo a favor del emperador, y de esa manera no tenían que declarar al emperador ni un dios, para los romanos, aunque el emperador no era Dios, era como un bien amigo de Dios. Entramos de nuevo en la historia cuando Julio César, que es el primer emperador, cuando él muere, luego de haberse hecho emperador, y le sigue Octavio. Octavio, en el tiempo de Octavio, ven un cometa que pasa cerca y dura como 10 días, y Octavio aprovecha eso para declarar que Julio César había hallado que aprecio de parte de los dioses, y decidieron como llevárselo como un tipo de amigo que tiene ranking, tiene influencia entre los dioses griegos, y entonces que se lo habían llevado, y de ahí comienza un tipo de veneración hacia esa figura del emperador. Antes del emperador lo que había era un senado, y la gente conoce la historia de cuando los senadores apuñalan a Julio César, y Julio César le dice, tú también, bruto, hijo mío. Él era uno de los que estaba en el Senado, y era porque veían el peligro de ser de la dictadura, que nunca fue algo que les atraía. Grecia tenía básicamente su rey, que era Alejandro, y Persia definitivamente era sumamente monárquico, pero Roma eso no le gustaba, prefería más el gobierno de Senado, que era aristócrata. Y cuando sube Julio César, ellos dicen, nada, esto no nos conviene, vamos a matar al individuo. Y a él le habían dicho que no debía meterse con el ejército, lo veían como un peligro, pero él cruza el río, yo creo que lo llaman el Rubicón, y de ahí que viene la frase cruzar el Rubicón. Es una frase que indica, bueno, decidió generar la guerra, y o gana o lo destruyen. ¿Qué fue lo que él hizo? Él ganó la guerra y se nombró emperador. Pues cuando ellos matan a Julio César, la gente se molesta porque ellos tenían simpatía con Julio César, y incluso cuando se trabaja el testamento, él le había dejado acceso a jardines y otros beneficios al pueblo en general, así que el Senado perdió un montón de puntos, y eso hace que surja entonces la era de los Césares, y de ahí es que vienen, y los vemos en acción todo esto que hemos estado hablando de los Césares y de distintos reinos está en acción cuando Jesús llega a escena. Y así mismo como los caminos que se construyeron por los romanos fue importante para la diseminación del evangelio en toda esa zona. Por tanto, podemos ver que aunque estas ciudades, como hemos hablado, Roma o las ciudades de Grecia o Jerusalén, surgieron independientes y crecieron cada cual con sus propias ideas filosóficas, llega el momento en que tienen un choque porque se encuentran, y esa es una de las cosas que hemos tratado de hacer aquí. Tú tienes que tener claro las cosas, porque tienes presiones o influencias externas que van a tratar de dominar tu pensamiento, o si no, forzar tus acciones. Y por eso es tan importante que el creyente haga sus expresiones y denuncie y utilice las herramientas que tiene a su mano, incluyendo el voto, las libertades constitucionales, pero no solo eso, sino la conducta y muchas otras cosas que el creyente puede hacer, el bendecir a los hermanos, el orar por la gente, el ser un buen ciudadano, un trabajador responsable, un buen esposo, una buena hija, un estudiante
fiel, tiene que desarrollarse una filosofía cristiana de vida para que la persona sea sal en la tierra, porque es parte de la razón por la que Dios nos dejó aquí. Mucha gente a lo mejor no sabe, aunque la Biblia no recoge estos eventos, así hay algunos libros históricos que hablan de la invasión de Grecia a Israel, y ellos comienzan un trabajo de seducción. El rey griego macedonio comienza a poner cosas disponibles a los judíos como gimnasio, porque para los romanos era importantísimo cómo se veía la hermosura en el cuerpo, distraerse. Y por eso es que muchas de las estatuas griegas que se ven por ahí están al desnudo y los individuos se ven que le dan a las pesas. Y él utiliza esas estrategias de seducción, y muchos de los judíos se helenizan, es como le dicen, a adoptar filosofías o ideas más griegas, y muchos de los jóvenes van a estudiar a Alejandría, y de tiempo después muchos de los expertos de Israel también se van a estudiar a Alejandría, y ahí comienza un trabajo de influencia y comienza a entrar una nueva mentalidad, y eso es otro tema, pero hay unas cosas que existen que no son ideas ni judías ni cristianas, sino totalmente griegas, que nosotros tenemos al día de hoy. Una de ellas, y lo más seguro los que están oyendo se molestan, es que la cultura de ocio. En el imperio griego lo más importante era no trabajar, sino recrearte. Y entonces para eso ellos tenían esclavos. Y la cantidad de esclavos que se dieron en los imperios griegos y romanos fueron espectaculares. Y la razón era para que ellos trabajaran mientras uno se distraía en todo tipo de actividad, de recreo. Y por eso tenían el teatro y tenían los sitios para hacer las discusiones. Y si en ese mismo libro, de hecho, pueden ver que algunos de ellos solamente se interesaban si alguien tenía que decir algo nuevo, porque si no se aburrían. No eran personas que trabajaban, ellos tenían sus esclavos que trabajaban por ellos. Y esa cultura de ocio es parte de lo que nosotros tenemos hoy día, cuando lamentamos los lunes y celebramos los viernes. Y tengo que confesar que en muchos sentidos yo soy uno, pero estoy tratando de aprender que a Dios le agrada que yo trabaje bien y que yo haga un buen trabajo, y que si alguien donde yo trabajo necesita un consejo sabio o útil en la manera en que está produciendo, y es el área de mi dominio, es tratar de poder contestar las preguntas. Así que para eso también estudio. Y la gente puede ver que esa es parte de la filosofía que los judíos todavía tienen, porque es un montón de inventos médicos y de compañías de jóvenes en programación y en sistemas surgen de allí. Y la manera en que han estado haciendo reverdecer el desierto y las tecnologías. Israel ha sido increíblemente exitoso, y es parte de esa visión de mundo que ellos tienen, de que Dios les dio a ellos la capacidad de trabajar, y es bueno hacerlo. Y en la filosofía judía es bueno trabajar con las manos, mientras que en el mundo de nosotros el que trabaja con las manos es usualmente el que vemos más indigno, y eso está totalmente equivocado. El mismo Jesús trabajaba con madera y piedra, y trabajó 18 años con sus manos antes de los 3 años de ministerio, que interesantemente son en un radio de 6 años de trabajo en su tarea terrenal, y 1 año por el ministerial. Y Jesús hizo eso, y Dios no tuvo problema en cumplir el plan que en ese estilo de vida. Y si ese fue Jesús, cuanto más nosotros debemos procurar ser buenos y diligentes, y que la bendición de Dios esté con nosotros según nosotros trabajamos. Es un error, eso es otra mentalidad griega, decirle a la gente cuando van a la universidad: tienes que estudiar algo que es ministerial. Bueno, esa división secular y espiritual es mucho más pensamiento griego. En el pensamiento judío, Dios le dio la comisión a gente de construir el templo y tener sabiduría de cómo construir. No todos estaban leyendo porciones bíblicas y hablando en público. Y eso es parte de lo que Dios hace. Y hay un montón de ideas griegas que están en la cultura. Mucha gente, cuando alguien se muere,
piensa que ahí se acabó todo, porque su espíritu volvió, como con los griegos creían, al río de la vida, un tipo de hasta de inconsciencia, y es más creencia de la nueva era. Y la gente piensa que la persona va a estar allá en la presencia de Dios en el cielo para siempre, pero la Biblia habla muy diferente. La Biblia dice que va a llegar el día en que Dios va a dar una voz de mando y todo el mundo va a resucitar, tanto los buenos como los malos, y los buenos van a resucitar para vida eterna. Y resucitar es volver a reconstituir el cuerpo. Y eso significa que vamos otra vez a que Dios nos hizo con cuerpo y alma y espíritu, y los tres van a estar juntos. Los creyentes van a tener un cuerpo nuevo, y el que quiere saber cómo se comporta ese cuerpo puede ver cómo Jesús se comportó cuando resucitó. Él podía comer, lo podían ver. Mucha de esa división de natural e invisible es más griega que bíblica. Es cierto que nosotros no podemos percibir muchas cosas que son invisibles. Nosotros hacemos muchas veces la división entre natural y sobrenatural cuando la Biblia no hace ese tipo de clasificación. Y un ejemplo es que si le preguntamos, ¿el diablo pertenece al mundo natural o al sobrenatural? Bueno, él se movió en los dos lados, lo vemos en la Biblia. La Biblia tiene una visión de creador y criatura o mundo creado, y entonces podemos ver que dentro de ese mundo creado hay cosas que son visibles y otras que son invisibles para el ojo humano, a menos que Dios le dé una capacidad adicional que el cuerpo caído que nosotros tenemos normalmente no tiene, pero puede darse el milagro o el cuerpo nuevo. Y la Biblia habla de eso en Corintios, que dice que lo mortal se vestirá de inmortalidad, y son ideas cristianas, pero chocan con esa idea griega de si tú eres secular, tú estás más abajo, es menos espiritual que el que es un ministro que está yendo al púlpito, cuando en realidad nosotros necesitamos Padre Santo y necesitamos maestros santos, los más maestros sobre todo, como se encuentra esa educación, que básicamente el diablo ha estado poniendo casi todas las fichas ahí. Necesitamos maestros que ese sea el ministerio que Dios le dijo. Tú vas a ser maestro, tú vas a ser programador, o tú vas a ser constructor, y de esa manera, o mecánico de carro, y de esa manera la gente sabe que hay un mecánico que es honesto. Ustedes saben cuánto sufre un país cuando uno no puede encontrar un mecánico que uno pueda confiar, que no convierta un cambio de aceite en un trabajo de $1,000 que el carro no necesita. Todo eso es importante para Dios. Y llamar que lo material es menos importante que lo invisible o lo espiritual no es una filosofía cristiana, es una filosofía griega, y por eso hay que tener cuidado. Y yo mismo puedo estar lleno de ideas griegas que necesito que los que me oyen me evalúen y juzguen y sepan retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es parte del trabajo que hay que hacer. Pues en esas guerras filosóficas, vemos a Pablo que se encuentra con los epicúreos y los estoicos. Y la gente, yo sé que sabe más o menos que es estoico, lo toman como una persona sobria, que aguanta las cosas, y es bastante lo que quiere decir el significado. En realidad el estoico era bastante fatalista y decía, bueno, si naciste con 2 strikes en contra, no te dé mayor cuidado y quédate así. Y eso no es la filosofía cristiana, que trata de evitar tristeza a través de aceptar el fatalismo. La Biblia enseña que si estás en una condición que no es ventajosa, tengas la paciencia, pero trabajes para ver si puedes salir de ahí. Y puedes, entre las cosas, es que tú puedes orar, y Dios es contactable, conectable y hasta influible, y tú puedes pedirle y Él hace el milagro y te abre la mente o te abre una oportunidad o hace alguna cosa, porque es un Dios que interviene en la vida humana, no como el Dios griego, que ellos pensaban que estaba allá en el mundo de las ideas y no tenía una interacción personal con el mundo que ellos trataban de explorar. Así que tenemos los estoicos, y los epicúreos eran entregados a los placeres sensuales. Y eso era gente de comida, sexo, y así que yo diría que hay un montón de epicúreos en el tiempo de hoy, y ellos tenían dificultades en digiriendo lo que Pablo estaba hablando, pero con todo eso algunas personas creyeron y el evangelio se siguió regando por todas esas partes.
Por tanto, podemos ver que había unos mundos que estaban en choque y los judíos estaban bien reacios, entendiblemente, con los choques culturales porque ellos vivieron unas tragedias terribles en los tiempos en que los griegos estuvieron dominando allí. Pueden buscar la información sobre Antíoco Epífanes y cómo él mató un montón de judíos, violó muchísimas mujeres, él metió una estatua de Júpiter en el templo judío, ofreció un cerdo en el templo y los judíos respondieron con una guerra de guerrilla que logró expulsarlo poco tiempo después. Y la Biblia profetiza que Jesús habló, Daniel habla de eso como la abominación desoladora, y Jesús dice, todavía queda una abominación desoladora. Desoladora ¿por qué? Porque todo el mundo se fue cuando lo estaban masacrando a todo el mundo, y queda el sacrificio desierto y el templo desierto porque le estaban matando a todos los judíos. Y eso también queda en el futuro. Y entonces vemos que los judíos tenían unos choques con esas culturas, entendiblemente, y la reacción de los macabeos fue una de hacer la guerra, pero otra reacción fueron los fariseos que dijeron no vamos a tolerar esto, no vamos a mezclarnos, no vamos a contaminarnos. Y lo interesante es que los fariseos se convierten, cuando Jesús llega, en uno de los peores enemigos. Eso nos lleva a un punto importante, y es que nosotros no podemos pelear a ciegas con cultura y llamar a la cultura a algún punto cultural automáticamente malo, porque las culturas tienen algunas cosas buenas y algunas cosas que a lo mejor no son tan buenas. En la Biblia tienes un ejemplo de la cultura del grupo de Isaacar que conocía el tiempo y las sazones, o tienes el grupo de Berea, que en su cultura ellos entendían que debían examinar lo que la Biblia decía, y eso era, la Biblia lo llama nobleza. Y nosotros tenemos culturas que tienen cosas espectaculares, la música, los puertorriqueños y los afroamericanos tienen si ustedes miran los servicios, ellos se mueven, mientras que grupos que son más blancos son más callados y reservados. Así que no podemos tirar una regla universal, decir esta cultura es buena y esta otra es totalmente mala. El asunto del idioma, el griego era el idioma que se habla. Jesús hablaba griego. Jesús no dijo el griego es del diablo, voy a hablar solamente hebreo. Él utilizó el griego, y la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego, koiné, que era lo que se utilizaba en aquel tiempo. Así que uno no puede reaccionar con poco entendimiento a pelear contra aspectos culturales, y nosotros nos encontramos con mucho y las respuestas son diferentes en cada cosa. ¿Debo yo participar o no en una fiesta patronal? ¿Está malo visitar a un amigo me invita a una actividad, a una misa o algo así? Y la respuesta puede ser es bueno, es malo, es neutro, pero tiene que ser tomada con cuidado. No podemos caer como los fariseos que decidieron pelear, y entonces ellos pelearon contra los elementos que eran ritualistas. Y pelearon, ellos se lavaban las manos muchas veces y andaban con unas ropas que anunciaban quiénes eran, y les gustaba dar el dinero en público para que se viera que ellos eran dadivosos y demás cosas, mientras que internamente estaban cometiendo adulterio, sobre todo con las mujeres que eran vulnerables porque eran viudas o estaban haciéndose ricos cambiando las monedas en el templo, porque el templo judío tenía su propia moneda, no utilizaba el denario romano, y la gente venía con su dinero y les hacían cambiar a la moneda del templo, y entonces ellos le daban una tasa de cambio que era terrible y se hacían ricos. Y por eso Jesús tomó la mesa de los cambistas y lo viró, porque no debía estar allí y estaban haciendo injusticia. En lugar de hacerle a la gente más fácil el acercarse al templo para presentar su ofrenda y hacer la oración, estaban haciéndoselo difícil, y muchas de las personas posiblemente no iban a tener más ganas de ir allí, o los estaban empobreciendo. Parte de la razón por la que en Jerusalén se molestan con Jesús es porque Jesús muestra ese pecado y vira las mesas 2 veces y se convierte en una amenaza económica, y la gran mayoría de las personas solo reaccionan cuando les tocan el bolsillo. Y por eso Jesús tenía buena fama y lo seguía mucha gente fuera de Jerusalén, pero cuando comienza a caminar a Jerusalén endurece su rostro como un pedernal, y la gente de adentro de Jerusalén no estaban tan contentos porque Jesús era una amenaza al estilo de vida que ellos habían estado desarrollando con sus trucos y sus trampas. Él lo llamó cueva de ladrones, y con toda razón. Así que eso podemos ver que es importante tener una buena conducta. Y por lo que hemos hablado podemos ver que Dios tiene control de los tiempos, y si estamos ahora mismo en algún tipo de mal gobierno debemos procurar influir para tener un buen gobierno, pero también saber que va a llegar el día en que todos los gobiernos van a acabar y van a estar sujetos a Jesucristo, y eso está en el libro de Apocalipsis, que Él va a venir a reinar.
y su reino no tendrá fin, va a ser sólido y va a ser justo. Y va a ser el más ideal de los gobiernos y mucha gente va a estar descontenta porque hay personas que tienen rebelión en su corazón y no quieren las cosas buenas y los hay. Y se va a manifestar porque mucha gente dice, yo no sigo a Dios porque no lo veo. Y pues, entonces Jesús va a venir, va a ser morada, va a gobernar con justicia y van a molestarse ahora que lo ven. Yo he conocido gente que son así, yo no voy a esta iglesia porque no me gusta. Si fuera asado el pastor o fuera asado el líder, entonces yo voy. Pero cuando cambia el líder o cambia el pastor o viene una nueva iglesia, comienza una nueva obra, tampoco van porque le encuentran también un pero. Y hay personas que son así, que van a estar molestos con el Dios invisible, van a estar molestos con el Dios visible, y Jesús le va a dar el tiempo para que se manifieste lo que hay en el corazón de cada persona. Es interesante que vemos esa guerra de culturas entre los griegos y los judíos, porque tienen esas diferencias, y la pregunta es cómo eso se reconcilia, qué tiene la Biblia que decir. Y la realidad es que todas estas guerras que estamos viendo, la cultura y las peleas y demandando retribución y devolución de tierra, esas guerras nunca acaban porque ¿quién dice que es suficiente? ¿Quién dice que se devolvió suficiente? ¿Quién dice que se le dio a las personas correctas? Mucha gente no sabe en la historia que han sido más los esclavos blancos que los negros, por ejemplo. La gente piensa que la única esclavitud fueron la esclavitud de los negros de África, y mucha gente no sabe que los mismos tribus africanas vendían los esclavos y se entregaban unos a otros. Era una manera de obtener dominio en los mismos territorios de África, y no se habla de hacer retribución o reparación para esos grupos, y con eso ya tú puedes ver que aunque comiencen esas iniciativas siempre van a estar peleando y nunca van a llegar a la satisfacción porque siempre va a haber una razón para estar ofendido o peleando y no vamos a ver la paz. Y si miras la historia, la Estados Unidos ha estado ardiendo desde hace mucho tiempo en estas tensiones culturales, y a mí lo que me preocupa, y esto también me preocupa en mi gente de Puerto Rico, es que le damos mucho más peso a que este agente externo me devuelva a mí o me dé este dinero, en lugar de mirar qué conducta puedo yo tener que es la más alta moral para aprovechar las oportunidades que entonces me son dadas. Tenemos un problema, por ejemplo, la cultura negra, en que los madres solteras son demasiadas y los padres no están respondiendo. Y tenemos una cultura de música que tiran la mujer al piso, y tenemos una cultura en las mismas escuelas que le están ahora enseñando a los jóvenes que posiblemente son homosexuales o lesbianas o están confundidos, y ya está llegando a culturas médicas en el cual le están operando y removiendo los senos a las mujeres y haciendo unas barbaridades. Hay dinero que se hace en eso, pero eso es totalmente una cultura que no es cristiana ni judía y está causando daño, y nosotros necesitamos mejor. Esa es parte de la ofensa que tienen con algunos grupos asiáticos, que mientras aquí estuvieron demandando dame chavo, vinieron los asiáticos, estudiaron y ahora son el grupo que más ingresos tienen porque fueron un poco más diligentes y sabios en aprovechar las oportunidades que estaban disponibles, y por eso las universidades ahora están tratando a los asiáticos como si fueran blancos y reduciéndoles artificialmente la entrada a las universidades. Esta tensión está aquí. Pero el Evangelio tiene una respuesta, y yo quiero leer esto del libro de Efesios. Es un poco largo. Capítulo 2 dice desde el verso 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eso somos nosotros, los que no somos judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión con mano en la carne, que eso era el cortarle el prepucio en el 8º día al niño. Era una manera de indicar que ese niño está en el pacto con Abraham o con la ley de Moisés. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo en los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Así que vemos en esta porción que Dios tiene una respuesta, hace una nueva familia, crea un nuevo linaje, junta a todo el mundo bajo la sangre de Jesucristo, todo el mundo ahora es hermano, si está en la fe de Jesús, ya no es por rito, esto es por la fe, por aceptar el sacrificio de Jesús. Y Dios lo ve de esta manera, y ese es el punto final de Dios, porque dice en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ese es Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que gente de toda raza, de toda práctica, de toda cultura, de toda lengua, así que Dios no va a borrar las culturas, van a encontrarse y van a ser uno. Jesús es la cabeza de la iglesia y todos nosotros juntos en un solo cuerpo. Dios dio lo que hacía falta para la reconciliación y no debemos dejarnos mover por las filosofías del mundo, pero debemos utilizar la sabiduría divina para analizar cada asunto y llegar a la conclusión que se ajuste a lo que la Biblia y la mente de Cristo indica. Así que hasta aquí yo creo que podemos llegar en este rápido caminar a través de la historia. Y ya he sido bastante extenso este mensaje, así que lo vamos a dejar aquí y nos encontramos en la próxima. Dios les bendiga.